si le quieren alcanzar a Angelini, no sé si el diputado Rubio, ahí le está dando la copia, ¿no? Digo, porque ya están armando la rosca acá. Tengan cuidado, no se anuden con los cables, ¿eh? Digo, porque están... Faltaría algún otro de ahí del socialismo. Pero está bien. A mí me da la sensación que esto viene complicado para el gobernador. Si no, yo la verdad que un domingo a la mañana, tomando mate, yo no tomo mate, ¿no? Pero un domingo a la mañana, hacer un Facebook Live, algo así, hablando de la reforma constitucional, a la misma hora que estaban haciendo los operativos para detener a los que habían baleado a un pibe de 15 años, ¿no? En la zona oeste de la ciudad, no parece que sea el mejor momento ni la mejor situación, ¿no? Pero bueno, después vamos a hablar de eso, que es el tema de la reforma constitucional, porque hay un proyecto, que es el que tenemos aquí, que se agrega al que el oficialismo ya ha remitido, que está impulsado por el legislador del peronismo Luis Rubeo, que en resumidas cuentas quiere la reforma de la Constitución, pero no ahora, ni en el modo, ni los tiempos. Vamos a ver, ¿no?, por qué todo esto que se está proponiendo por parte del Ejecutivo. Yo recomendaba la semana pasada un artículo en el diario La Capital de Rosario, de la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa, que me dicen que está predispuesta para volver a activar en política de manera pública, abierta, no en reuniones de amigos, ni en tertulias entre gente conocida, sino militar políticamente y tal vez ser candidata. Vaya a saber si a nivel provincial, a nivel municipal, en donde fuere. Decíamos que el artículo de la ex vicegobernadora decía, como síntesis, ¿no?, al oficialismo no le interesa la reforma sin reelección y a la oposición no le interesa, al revés, vamos por Lifshitz. A Lifshitz le interesa la reelección, no la reforma. Al peronismo, por ejemplo, hablaba de los peronistas ya, le interesa la reforma pero no la reelección. Con lo cual estamos llegando a un callejón sin salida, planteaba, ¿no? Lo estoy resumiendo, por supuesto es más extenso, con una argumentación bastante más sólida, pero en resumidas cuentas de eso se trata. Vamos a estar en el bloque siguiente conversando con el diputado Rubio, vamos a ir viendo ya y palpando cuál es el estado de ánimo, la temperatura en torno a esto, que vamos a ver en qué tiempo se decide si avanza o no avanza. ¿Qué proyecto? Y dependiendo cuál es el proyecto, esto es avanzar o no hacia una convención constituyente. Pero para la apertura del programa teníamos otro tema que estaba relacionado con algo que dijo recién el diputado Angelini. No vamos a hablar del diputado Angelini en su ausencia. Me gustó eso, la gente no te para por la calle para decirte queremos reformar la Constitución. La gente que lo debe parar por la calle le debe decir cada cosa, bien y mal, pero tampoco es que un legislador se lleva de lo que le dicen por la calle, ¿no? Toma nota, registra, uno hace lo que debe hacer, ¿no? O lo que siente que tiene que hacer debidamente. Por eso digo, el tema de las tarifas. El presidente está en vaca muerta ahora. Aranguren se ha dejado la barba. A mí me hace acordar un chiste de dos amigos, ¿no?, que se encuentran por la calle y le dice, lo mira de lejos, el otro lo ve con la barba y dice, pero vos sos Carlito. Shh. ¿Sos Carlito? Sí, soy Carlito, dice, soy Carlito. Dice, no, hace mucho que no lo veía, ¿no? Le dice, Carlito, dice, ¿qué haces? No, dice, ando mal, dice, me mandé unas cuantas macanas. Dice, por eso ando así, con un sombrero, cubierto y demás. Dice, quedé debiendo 1 millón de pesos. Qué macana. Dice, y hace una cosa, dice, ¿por qué no te dejas la barba? No, con la barba digo como 3 palos, ¿no? Esto digo, pasado a Aranguren, uno lo ve al ministro que está cómodo, el hombre de la Premier League, ¿no? Como Nicky Caputo, son todos de la Premier League. El asunto es jugar acá, el Nacional, la B Metropolitana, el ascenso, ¿no? Y efectivamente salir a la calle y ver si esto que se dice del aumento de tarifas, que ahora el senador Pinedo, presidente por un día, creo que fue el mejor presidente de la década, ¿no? No le dejaron firmar nada en ningún momento, en la transición cuando Cristina no quería entregar los atributos a Macri, que este ha sido el último tarifazo. Y enseguida salió ahí atrás algún funcionario de primera línea a decir, salvo los ajustes que vengan por inflación, o sea, va a haber más ajustes de tarifa. Los radicales hicieron la del Tero, cacarean en un lado y el huevo lo ponen en otro, dijeron que no basta de aumento de tarifa, después medio que se arregló con el tema de pagar en cuotas, ¿no? Cual si fuera una idea brillante esta de pagar en cuotas o una novedad para aliviarle y mejorar la vida a los argentinos. Tapa de Clarín, a ver cuál pone primero el director y yo le digo de cuándo es esa. Esa es de julio del 89, miren qué linda, ¿lo tengo atrás? La tapa de Clarín de julio del 89, había pasado la hiperinflación, se había ido Raúl Alfonsín antes del tiempo que había, digamos, la Constitución pautado para que estuviera, y aparece, se podrá pagar la luz y el gas en 2 cuotas. Miércoles, ¿no? Casi 30 años de esto. Miren el aumento de los estatales.
169,5%. Y Angelos apoyaba el plan económico. Fíjense, ¿no? El radical del momento, Angelos, apoyando el plan económico. Y se podía pagar la luz en 2 cuotas. Mire la tapa de hace una semana, también, en torno a lo que habían conseguido los radicales. A pedido de sus aliados, el gobierno aceptó el pago en cuotas de la factura de gas. Tras la discusión por tarifa, Macri quiere que los argentinos consuman menos energía. Y ahí aparece Barrio Nuevo en el PJ y no descarta una gran interna con Carti y todo eso, ¿no? Fíjese, ¿no? Estaba San Expedito por ahí, sí, yo soy un ateo, pero bueno. Qué bárbaro, ¿no? Casi 30 años, la historia Corsi y Recorsi, ¿no? Bueno, en realidad esto de pagar en cuotas el gas es efectivamente pan para hoy, hambre para mañana, porque van a venir todos los meses. Si va desdoblado en 2, hay que trácate todos los meses, ¿no? Como decíamos antes, por un voto, y la verdad que si era Olmedo tener todo apostado a las patas de ese pingo, ¿no? Había 18 diputados más, peronistas, muchos de ellos, la mayoría, 4 de Santiago del Estero, el ex gobernador Beder Herrera, Facundo Moyano, hijo del dirigente de la CGT, que pretende erigirse como una suerte de paravalancha frente a los abusos en las tarifas, los trabajadores y demás, licencia sin goce de sueldo, haciendo un título, un doctorado, un máster, vaya a saber qué cosa extraña. Una diputada con licencia por maternidad, que había estado la semana anterior en la Cámara mostrándole el chico a sus compañeros de bancada, ¿no? Ya estaba como para aparecer. Quiero decir, esas cosas tan a la vez sencillas, ¿no? Como poder establecer una situación definida, clara en la oposición, pero más que nada, y esto tomo una frase de Luis Brustein, editorialista de Página 12, empieza a haber una respuesta, la marcha de las velas, lo que fue en su momento la movilización cuando se trató la reforma previsional, lo que son las respuestas espontáneas de sectores medios, que son los que en definitiva motorizan esos procesos, ¿no? La que pone el cuerpo, la que avanza, la que pierde inicialmente es la clase trabajadora, pero esa gelatinosa actitud de la clase media hace que un día gane uno y otro día gane otro. Y yo no digo que esté mal, lo que digo es que algunas cosas no se pueden naturalizar y aceptarlas como si efectivamente fueran verdades reveladas, ¿no? Esto que decía hace un rato Jenny, va a pasar un día que vamos a prender la luz y no va a haber luz. Mentira eso. Eso es mentira. Si yo no puedo envolver la cosa y dibujarla para decir, bueno, habría que ver. No, eso no va a pasar, no pasó. Y si uno se fija lo que está pasando en el país con el gas, la producción del gas bajó un 1%, usted dice, bueno, bajó un poquito, pero bajó, se produce menos en la Argentina. Se está comprando más. Lo decía el otro día el diputado Contigiani, acá los márgenes de ganancia de las empresas, ninguna se fue ni se va a ir. Le postergaron el aumento el año pasado 1 año por una decisión de la Corte, por un amparo presentado por una ONG y no se fue nadie. Nadie cerró, ni bajó las persianas, ni nada. Y mire lo que pasa en Francia, porque uno mira a los países occidentales. En Francia, la Confederación General de Trabajadores, y ustedes van a ver incluso la tapa del diario La Vanguardia, ¿no?, que trata este asunto, decidió volver a proveer de gas y electricidad a familias víctimas del corte por facturas impagas, ¿no? Ahí está, el primer sindicato francés de energía anuncia cortes contra empresas. Y esta es la otra, dijo el secretario general del gremio, Philippe Martínez, vamos a hacer la de Robin Hood. Esto es reconectar la corriente a esos 12 millones de hogares con precariedad energética. ¿Escuchó? 12 millones de hogares con precariedad energética, quienes no pueden pagar la factura y por lo tanto no tienen más energía. Por su parte, el secretario de Minas y Energías, que se llama Sébastien Menesplier, advirtió que, por ejemplo, las grandes empresas podrían llevarse alguna sorpresa si maltratan o despide a sus trabajadores. Y puso el ejemplo de Carrefour. No sea cosa que Carrefour sí levante la perilla y no haya energía eléctrica, ¿no? Esto hacen los sindicatos en Francia, que cuando se movilizan lo hacen poniendo, como decíamos, el cuerpo y los dirigentes adelante de todo y generando este tipo de advertencias. Es decir, el tema de las tarifas, el tema de los servicios públicos, no es lo mismo que el abono de la medicina privada o la cuota de una escuela privada o
el seguro de un auto contra todo riesgo, donde uno puede acotar, achicar, la escuela privada se fue por las nubes, bajemos a una, eventualmente recurran a la escuela pública, digo muchos sectores medios, ¿no? Lo mismo con la medicina, fíjate si en vez del plan A es el plan B, o si podemos ver si como monotributistas después podemos elegir una obra social, o el seguro en vez de contratado de riesgo. La luz, el gas, el agua no se pueden reemplazar. Uno puede achicarse, puede consumir menos, puede evitar tener tanto tiempo prendido una estufa, pero el precio de la garrafa, que es lo que necesitan los sectores más humildes, no le van a vender una garrafita más chiquita. Si venden la garrafa de 5 al precio que la venden, menos que eso no puede haber. Y entonces hay a la vez un sistema y un mercado paralelo de gente que ve cómo hace para procurarse la garrafa, pero a la vez ve cómo puede calefaccionar con energía eléctrica, cómo se puede enganchar de la luz, cómo puede efectivamente tener el suministro de energía, corriendo riesgos de vida, ciertamente, riesgos de ser perseguidos penalmente, pero eso es porque se trata de servicios públicos y en ese sentido no hay una conciencia bien clara, si no hubiera habido muchos más diputados que esos 18 que faltaron, en esa sesión en la que se podía haber evitado ciertamente que se siga avanzando con los aumentos tarifarios. Yo le presto mucha atención a esto de Francia, no lo pretendo ni replicar, ni que hagan lo mismo acá, ni muchísimo menos, pero sí de asumir el criterio de servicio público que tiene la energía eléctrica, el gas y el agua, y que no se puede aumentar así al voleo. Cuando yo escucho legisladores del PRO o dirigentes del PRO diciendo que se evitó el cimbronazo y se hizo gradualmente, y resulta que el aumento de gas es del 1500%, ¿qué hubiera sido no gradualmente? Esto es como si uno se va contento porque le iban a amputar el brazo a esta altura y se lo cortan acá, pero te cortaron el brazo. Quiero decir, el tarifazo es tremendo. Si no se toma nota de eso en el gobierno, si los radicales, hacen la del cacarear acá y poner el huevo acá porque están negociando la candidatura a la vicepresidencia para el año que viene, si Carrió dice que no acompañamos el aumento de tarifa pero después no baja a dar quórum, si no hay nadie que dentro del gobierno les haga ver efectivamente que esto es incluso atentatorio contra sus propias posibilidades políticas, me da la sensación que lo que va a ocurrir de aquí en adelante va a estar caracterizado por la espontaneidad de la protesta. Y en ese sentido, cuando hay protestas organizadas, hay niveles de contención y de responsabilidad. Cuando eso no es así, y cuando la gente sale a protestar y sale a la calle, y no hay ese contexto que estábamos describiendo, se sabe cómo salen, pero no se sabe cómo vuelve, y cuándo vuelve y por qué vuelve. A su casa, a su lugar, a su barrio, ¿no? Yo creo que el tema de la energía y de las tarifas está en un nivel de, la palabra no es inconsciencia, pero de displicencia en el tratamiento por parte del gobierno que esperemos no conduzca a ninguna otra cosa que no sea esta perspectiva de ponerle un freno parlamentario, de discutir, de sus propios aliados efectivamente avanzar sobre eso y no a negociar candidaturas, y de los sectores de la oposición estar a la altura efectivamente de la necesidad de los argentinos, que es poner un freno a las cosas que parecen excesivas. Y esto lo es a todas luces. Queríamos hablar de esto en el comienzo del programa. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos estamos charlando con el diputado Rubeo para hablar, entre otras cosas, de su proyecto de reforma constitucional que tiene entrada hoy, hace un rato nada más, ¿no? 23 de abril de 2018 en la Cámara de Diputados. Ya venimos. Bueno, muy bien, lo han promocionado tanto Rubeo en este programa, en el programa anterior. Me fue bien, la verdad, bien, que, la verdad que está bien. que me fue bien. Buen momento, y como dice el refrán, vale ser oportuno que invitado. Bueno, en este caso ha sido invitado con anterioridad a esto, pero creo que es el momento porque esto tiene ya sello de mesa de entradas de hoy mismo y es un nuevo proyecto que dice, en el artículo 1, declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución Provincial de Santa Fe de acuerdo a la presente ley. Y ahí viene el articulado que vos me vas a resumir, porque no lo voy a leer completamente, no, pero que dice que... Fundamentalmente que los convencionales constituyentes se elijan el año que viene con la elección a gobernador. Bien. Que esa es la primera diferencia. La segunda, que nosotros creemos que no está el marco apropiado de los consensos necesarios en la legislatura
porque uno que camina los pasillos de la legislatura, conversa con el resto de los legisladores, sabe de que no ha habido los acuerdos necesarios para llevar adelante este proyecto. Cuando vos analizás los tiempos y sobre todo saltear una cosa tan importante como es la elección primaria, que permite la elección de candidatos, hace muy difícil que las fuerzas políticas se puedan poner a tono con esta idea del Poder Ejecutivo. Claro. Yo planteo lo de mi fuerza, no sé cómo será otro, pero claro, el justicialismo, tratar de llevar adelante una elección sin que pase por una elección interna, ¿quién logra ese consenso? Nadie. La verdad que el que lo logra tendría que ser Mago. Claro, sí, Así que, o candidato sí, directamente. o tampoco, porque ni siquiera está definido todavía eso, así que se hace muy difícil. Así que nosotros lo que estamos planteando es decir que somos reformistas, que queremos que la Constitución se reforme, decimos que además le damos previsibilidad, porque le ponemos una fecha cierta, que se elijan conjuntamente con la elección de gobernador, que o sea que se haga en forma simultánea, y la tercera cuestión que le ponemos una fecha de funcionamiento a la Convención, porque este germen que hay de la reelección, porque en definitiva lo que persigue el margen tan acotado de los tiempos es de que el gobernador pueda ser reelecto y ver si los constitucionalistas habilitan la reforma para que este gobernador sea electo, en definitiva lo que está haciendo es tratar digamos, de conspirar contra la posibilidad cierta y que tiene consenso que es reformar la Constitución de Santa Fe. Entonces nosotros queremos ponerle tiempo y forma a esa elección. Bueno, yo el viernes conversaba con el gobernador, que estuvo aquí invitado a nuestro programa, y le decía que a mí me daba toda la sensación que había había como decir, universos paralelos. Por un lado, la enjundia política, incluso su propia imagen, que es bastante buena de la gestión que está llevando adelante, y su pretensión de reformar la Constitución, y por otro lado la falta de un correlato en la ingeniería parlamentaria para que eso se lleve adelante. Es decir, iba mucho más rápido Lifshitz que todo lo que necesariamente debía darse para que esto prosperara, ¿no? Lo cual, en definitiva, se le termina volviendo en contra. Porque si la iniciativa política, que es lo más difícil de conseguir, convengámoslo esto, Luis, sí. vos llevás toda tu vida en la política, tener la iniciativa, ocupar el centro del ring, vos conseguís esto, pero resulta que después no te alcanzan los guantes, no te tienen la toalla, no te sacan el banquito, ni te avisan cuando sonó la campana, pues sí, acá algo no está funcionando. Digo, porque si bien el partido salió por unanimidad, el socialismo, el Frente Progresista, a decir que son reformistas y demás, yo tengo mis dudas. No, yo no tengo dudas, yo tengo certeza, por eso presento un proyecto alternativo. Y además por eso le queremos decir de que no va a ser cosa que porque no sale la reelección se aborte la posibilidad de la reforma. Nosotros queremos la reforma y queremos avanzar concretamente y la planteamos en cuáles instancias. Por eso ese articulado que vos ves ahí plantea una determinada cuestiones que tiene que ver con el método de elección de los convencionales, que tiene que ver con las cuestiones fundamentales que creemos se debe reformar, cuáles son las que dejamos libradas para que lo decidan los constituyentes y cuáles creemos que no. Porque nosotros creemos que esta Constitución tiene algunas cuestiones que no hay que tocar. Claro. Entonces, en función de esto, estamos planteando la Constitución. Tenemos, digamos, miradas distintas de lo que significa de cómo se deben elegir los convencionales, porque nos parece de que hacerlo por distrito único y hacerlo en forma por un sistema DON, solamente las grandes ciudades van a tener representación. Claro, y una lista sábana con todos los nombres, claro, esa es la idea. Nosotros planteamos una acción distinta. Estamos planteando, hay 19 departamentos de Santa Fe. Por departamento. Dos convencionales por departamento, pero ¿por qué dos? Porque además mantengamos la ley de paridad. Tanto que la reivindicamos, apliquémosla entonces en la Convención Constituyente. Y después los 31 restantes, que sí que se haga por sistema DON, entonces puede tener un sistema mucho más equilibrado. Y volvemos a insistir, Pablo, nosotros somos absolutamente contundentes en que somos reformistas, de que queremos que haya una fecha cierta y que queremos que estos convencionales se elijan con el próximo gobernador, que no es un dato menor. Porque eso saca cualquier duda de lo que tenga que ver con la reelección. Y además nadie sabe quién es el que va a ser el ganador. Claro. Porque nosotros a esta convención le decimos que tiene que funcionar en 120 días. Que es el lapso que hay entre que deje este gobernador y asuma el que viene. Sí, no, nosotros lo planteamos a partir del 1 de marzo. Lo planteamos a partir del 1 de marzo con una posibilidad de... Con un gobierno ya asumido. Con un gobierno asumido, con 60 días, pero le damos 180 días. Porque vos vas a coincidir conmigo de que hay una cuestión, modificar la Constitución de Santa Fe no es un tema tan sencillo. Nosotros tenemos que sentar los lineamientos políticos, sociales, culturales, económicos de qué provincia queremos. Sí, sí. Si lleva 57 años sin reformarse, por alguna razón debe ser. Claro. Y es una mora que nosotros tenemos como dirigentes políticos. Entonces, reformemos, ¿cuándo? El año que viene elegimos los convencionales. Y en el 2020 reformamos la Constitución. Ahora, yo tuve la chance, ya era un viejo periodista, del 94, de cubrir la Convención Constituyente de Santa Fe nacional. Sí. ¿No? Y ahí estaba eso que se llamó el núcleo de coincidencias básicas, que en alguna medida era un corsé a lo que se podía reformar, pero a la vez era una agenda muy clara que permitía acotar la discusión a esos temas que ya se habían establecido. Hay, y la palabra por ahí para algunos es mala palabra, un núcleo de coincidencias básicas que proponen ustedes. Nosotros proponemos tres, lo que te decía, las tres instancias. Una, de que tiene que ser sí o sí tratado, porque además creemos que hay consenso.
autonomía de los municipios, unificación de mandato con los presidentes comunales, rango constitucional del Consejo de la Magistratura. Ahí en ese tema nosotros, por ejemplo, incorporamos la edad de 75 años como límite para los funcionarios judiciales. Planteamos de que las cámaras comiencen a funcionar el 1 de marzo y terminen el 30 de noviembre. Estamos diciendo que se renueven por mitades, como se hace conjuntamente con la Constitución Nacional. Y después hay cosas que las dejamos librado a los constitucionalistas, a los constituyentes. ¿Cuál es? La reelección o no del gobernador, el rango del defensor del pueblo, qué ámbito constitucional le queremos dar al Ministerio de la Defensa y al Ministerio de la Acusación. Digo, una serie de cuestiones que eso los constitucionalistas tendrán que decidir. El tiempo de mandato, si hay reelección, si no hay reelección, que eso lo definirán los constituyentes. Y qué cosas no se tienen que tocar porque nos parecen importantes. La primera es de que el gobernador no pueda llevar adelante ningún decreto de necesidad y urgencia sin pasar, obviamente, por la legislatura. La segunda es de que no se le saquen potestades porque el proyecto que manda el gobernador de alguna manera disminuye las potestades legislativas. Y la tercera, reivindicamos la bicameralidad, porque nos parece que las dos cámaras hacen de que el Senado tenga una representación territorial y la Cámara de Diputados tenga una representación política y de acuerdo a la cantidad de habitantes. ¿Cuál es el derrotero que va a seguir este proyecto, teniendo en cuenta que ya hay uno del Ejecutivo? ¿Va a la comisión? El mismo que el del Ejecutivo, porque van a ingresar juntos. No, van a ingresar juntos, porque todavía el del Ejecutivo no ingresó. Cuando nosotros hablamos de los tiempos, Pablo, y te doy este ejemplo que me parece válido. El 1 de mayo recién va a ingresar el del Poder Ejecutivo. Transitoriamente a 3 comisiones. ¿Por qué digo transitoriamente? Porque el día 9 de mayo va a haber una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria de todos los presidentes de bloque que va a definir a qué cantidad de comisiones. Hay bloques que plantean que vayan a todas las comisiones. Todas las comisiones. Hay otros que dicen no. ¿Si va a todas las comisiones? Bueno, entonces, cuando yo digo que los tiempos son muy exiguos y que no alcanzan, y que efectivamente es un tema que no va a lograr los consensos, es porque conozco la legislatura, yo he sido presidente de la Cámara, conozco cómo se tejen los acuerdos, cuáles son las necesidades políticas que hay, y no creo que esto esté dado, Pablo. Entonces estamos planteando una cuestión alternativa. Vamos a reformar la Constitución con una fecha cierta, con una elección prevista. Bueno, vamos a estar atentos a esto porque me da la sensación que esto es cuestión de horas, de días, ¿no? En términos de avanzar o no, lo que decíamos en la apertura del programa. Vamos a ver qué proyecto avanza y con qué características. Bueno, habrá que ver el análisis en las comisiones. Yo creo que van a avanzar los dos. Y me parece que sería un triste papel del partido de gobierno si porque no surge la posibilidad de que la reforma salga este año, la aborten. Porque entonces el objetivo está claramente que había una elección, solamente un objetivo reeleccionista y que todo lo que se decía, porque acá hay un problema. Los que hoy tienen una vocación reformista, hasta yo diría exagerada, son los mismos que ponían la misma pasión para que la Constitución no se reformara. Y viceversa, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que reformar la Constitución. Pregunto, ¿puede avanzar el proyecto de artículo 1, declárese necesaria la reforma parcial de la Constitución Provincial de Santa Fe, sin el de acuerdo a la presente ley, y que cuando avance y voten, bueno, vamos a votar, vamos a reformar la Constitución, sean los constituyentes los que decidan sí o no la reelección? ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Que avance un proyecto que diga, bueno, el año que viene, este año votamos convencional y constituyente. En el segundo párrafo está planteado de esa manera. Nosotros decimos que la reelección del gobernador y el vice la tienen que definir los diputados constituyentes. Nosotros no le ponemos ningún tipo de inconveniente, pero lo estamos haciendo a partir de que esta es una elección del que año se hace que en el viene, 2019. Que ya no tendrá el IPSI con chance de aspirar a ello. Digo, si se corrige eso, tampoco. Es que no es un problema de corrección, porque yo vuelvo a insistir, los tiempos no dan. No hay ninguna posibilidad práctica. O sea, si avanza esto, no hay elección de constituyente este año. Si avanza el del Ejecutivo, hay elección de convencionales constituyentes este año. Es que estamos y son los convencionales los que tienen que decidir si hay o no reelección. Claro, son los convencionales los que tienen que decidir, pero lo que pasa es que, vuelvo a insistir, nosotros que conocemos la mecánica parlamentaria, que estamos dentro del ámbito de la legislatura, que conversamos con los otros bloques, sabemos que no tiene los consensos necesarios. El mismo radicalismo ha salido a plantear objeciones, y que yo sepa, el radicalismo integra el Frente Progresista. El mismo PRO, el mismo Cambiemos, no ha definido una posición todavía. Entonces, se nos traslada a nosotros, como si fuéramos el justicialismo los únicos responsables. Nosotros decimos que sí, yo no asumo la responsabilidad total del justicialismo, pero como diputado del justicialismo digo que estamos de acuerdo con la reforma y que si queremos hacerlo, hoy tenemos una magnífica oportunidad. Bien. Hay que aprovechar la energía que puso el ingeniero Lisching en el tema de la reforma y plantear elecciones y fechas concretas. Y a partir de ahí avanzamos. 34 votos de diputados hacen falta. Exactamente, y 13 senadores. Difícil. Bueno, no, quería escuchar si había algún comentario más. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Seguimos atentos. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Nos encontramos para el cierre del programa. Bueno, muy bien, el momento de la despedida, invitarlos a mañana a encontrarnos otra vez a partir de las 2 de la tarde. Hoy comienza la Semana de la Lectura, la 9ª en la ciudad de Rosario. Tiene como broche de cierre, un espectáculo bárbaro de Sbaraglia,
Ya les vamos a contar de qué se trata y la noche de librerías para el viernes. Vamos a tener tiempo para contar y sugerirle algunas actividades. Han sido muy amables, volvemos mañana como siempre a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.